Buenos días, amados hermanos, mis amigos del Centro Familiar Cristiano. Y digo mis amigos porque hemos caminado juntos ya muchos años. Ustedes junto a mí, yo junto a ustedes. Dios nos ha permitido ese privilegio enorme de estar cerquita del pastor Juan, su familia y también de muchos de ustedes y de toda esta iglesia hermosa que Dios está levantando allí. Así que en esta mañana quisiera compartirles 9 consejos pastorales, 9 consejos de mi corazón, que obviamente están en el corazón de Dios y de la palabra del Señor. Así que me gustaría que me acompañaran al capítulo 4, versos 1 y 9 del libro de Filipenses, o de la carta de Filipenses. Filipenses 4, 1 al 9. Estoy en la versión NBI, así que acompáñenme allí. Dice la palabra así: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría, mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubrirá sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz, y el Dios de paz estará con ustedes. El primer consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Filipo. No olviden, el apóstol estaba preso por causa del Evangelio de Jesucristo. Y el primer consejo que le da a esta iglesia es: manténganse así firmes en el Señor. Si le dicen manténganse así firmes, es porque Filipo, o la iglesia de Filipo, los filipenses, ciertamente eran una iglesia que estaban en firmeza. Su fe era una fe bien cimentada en Cristo, en su palabra. Una fe firme, una fe que soportaba los tiempos difíciles y soportaba también a los hermanos que están en debilidad o en fragilidad o en vulnerabilidad. Eso es una iglesia firme. Por lo menos una de las características de lo que sería, a mi parecer, una iglesia firme. Así que Pablo le está diciendo: manténganse firmes en lo que han creído, manténganse firmes en la santidad, en la pureza, en una conducta de vida cristiana. Yo le llamaría: no bajen la guardia, no bajen la guardia. Mantenerse firme o mantenerse así de firme, ok, están firmes, no bajen la guardia, manténganse alerta. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 17, en la versión Pechita leo, dice lo siguiente: por tanto, amados míos, sabiendo previamente ustedes esto, absténganse de ir siguiendo el error de los que son libertinos, para que no caigan de su firmeza. La firmeza se puede perder. Un cristiano puede caer de su fe, de sus convicciones, caer de su condición de santidad y caer, lo que dice el apóstol Pedro, en la actitud de los libertinos y caer entonces de nuestra firmeza. Y así como Pablo, Pedro también nos advierte. El segundo consejo que le está dando Pablo a estos amados hermanos es el siguiente. Le está diciendo: ruego a Evodia y también a Síntique
que se pongan de acuerdo. Estas hermanas, dos siervas de Dios, habían tenido un conflicto. Y ese conflicto era tal que parece que fue necesario que Pablo redactara en la carta que le hacía desde la cárcel a la iglesia de Filipos, que ahí redactara también esa porción advirtiendo a estas hermanas, o más bien al receptor de la carta: oye, ayúdame a resolver este asunto con estas hermanas. ¿Okay? Le dice que interviniera en esa situación. Y fíjate que Pablo reconoce el standing espiritual de estas dos mujeres, colaboradoras mías y de la obra del Señor. Entonces le está diciendo: ruego a Evodia, también a Sinti, que se pongan de acuerdo. Parece que el conflicto era lo suficientemente fuerte como que para que el apóstol Pablo le dedicara una línea en esta epístola. En otras palabras, el segundo consejo pastoral, si el primero fue mantente firme, y te lo puse en arroz y en habichuela, ¿verdad? Y te dije, no bajes la guardia. Ahora te digo, resuelvan los asuntos pendientes. Mire, te digo resuelvan los asuntos pendientes porque en las iglesias, en el calor, en el fragor del servicio al Señor, en el trabajo, en la obra de Dios, en el deseo de hacerlo bien para el Señor, vamos a chocar los unos con los otros. Vamos a chocar. Vamos a tener conflictos, vamos a enfrentar conflictos los unos con los otros. Mientras más cerca estamos, más vamos a chocar. Por eso es que la Biblia y la palabra de Dios provee herramientas espirituales, prácticas, para resolver esos conflictos. Así que es bien importante, amados míos, que en el centro familiar cristiano seamos celosos con las relaciones. No con que no vamos a chocar, vamos a chocar. No idealicen las relaciones, vamos a chocar. Lo importante es que cuando los conflictos vengan entre nosotros, tengamos la madurez, la santidad, la sana espiritualidad de resolver los conflictos. Que no se ponga el sol sobre nuestros conflictos, sobre nuestro enojo. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 23 al 24, en la versión NTV, aquí es donde Jesús presenta también su posición al respecto. Mira cómo dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. El cristiano tiene que vivir en reconciliación los unos con los otros. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Él va a recibir todo lo que le vas a dar, tu corazón, tu ofrenda monetaria, un compromiso que hagas con Él. Pero lo más importante es que para Él recibirlo, Él necesita algunas condiciones. Y una de ellas es que vivamos en reconciliación. Sobre todo con los de la casa del Señor. Sobre todo con tus hermanos en la fe. Por lo tanto, fíjate que hasta para levantar nuestras manos a Dios en ofrenda, ofrecerle nuestra alabanza, ofrecerle nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como acto voluntario de amor y de agradecimiento al Señor, Él dice: ey, espérate. Ponlo allí. Déjalo en stand-by. Déjalo allí. No lo eches en la canasta. Resuelve con tu hermano y hazlo. ¿Ok? Así que lo que Pablo le decía a Evodia y a Sinti, que era: resuelvan ese asunto pendiente. Y la iglesia, pastores amados, líderes, debe atender los conflictos dentro de la comunidad de creyentes, que aunque parezcan no muy importantes al principio, pueden tomar luego mucha importancia. Puede ser como una bola de nieve bajando por la pendiente. Si no se resuelve a tiempo, cobra una dimensión y una fuerza tan fuerte que puede lastimar a muchos. Así que el primer consejo fue, ¿verdad? No bajen la guardia, manténganse firmes. El segundo consejo pastoral es: resuelvan los asuntos pendientes. Pónganse de acuerdo. Y el tercero,
le dice, y a ti, mi amado fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres. Más o menos ya lo había tocado en el punto anterior. El liderazgo de centro familiar cristiano tiene que atender los asuntos que se dan entre los hermanos. Es bien importante. Cuiden la salud espiritual de los hermanos. Es lo que Pablo le está diciendo al receptor de esta carta. A ti, fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres. Ayuda a estas dos líderes que están en conflicto a que lo resuelvan. A que resuelvan ese asunto. Somos responsables. El liderazgo de la iglesia es responsable de cuidar la salud espiritual de los hermanos y de mediar en esos conflictos. Y no solo el liderazgo y el pastorado de Centro Familiar Cristiano. Cualquier hermano que vea que hay un conflicto que se está dando, que no se ha resuelto, es responsable delante del Señor de ir al foro correcto y decir, mire, pastor, o uno de los ancianos, o uno de los líderes, hay un asunto que he tratado de intervenir y de ayudar, pero no me sale. Así que es bien importante que nos cuidemos y que cuidemos la salud espiritual entre nosotros. Mateo, en el capítulo 18, versos 15 al 17, Jesús también nos da otra herramienta bíblica, espiritual, práctica, para resolver nuestros conflictos. Mira cómo dice, estoy en la versión NBI, Mateo 18, 15 al 17. Dice la palabra, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más testigos y vuelve a hablarle. Wow, fíjense el proceso, ¿no?, de resolver los conflictos. Para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Entonces ve al liderazgo de la iglesia y compártele lo que está sucediendo. Punto número 4, porque creo que tengo el tiempo encima, ¿verdad? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. En arroz y habichuela sería que Cristo sea su gozo, que Cristo sea nuestro gozo. Centro Familiar Cristiano, Cristo tiene que ser tu gozo, sobre todo en estos tiempos. Y está escribiendo un hombre que estuvo preso. Segunda de Corintios 6, 9 al 20, versión NBI. El apóstol Pablo, afirmando lo que les quiero decir ahora a los corintios, está diciendo lo siguiente: como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Siempre alegres. El apóstol Pablo, expresando las dificultades en su ministerio apostólico, está diciendo, ha sido bien difícil, casi como muertos, pero vivos. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Cuando hemos conocido a Cristo, siempre estamos alegres en medio de las tristezas humanas, porque ese gozo y esa alegría, ¿verdad?, tiene que ver con algo mucho más superior a los conflictos presentes. El consejo pastoral número 5 que les tengo en esta mañana está ahí mismo. Que su amabilidad sea evidente a todos. Pablo le dice a la iglesia de Filipo que su amabilidad sea evidente a todos. Y a todos no es solamente a la gente de la iglesia, sino a la gente de la comunidad, aún a nuestra familia que todavía no han conocido al Señor. No por ahora, pero Dios lo va a hacer. En otras palabras, que los creyentes, que los demás vean a Cristo en ti. Cuando Él le dice que su amabilidad sea evidente a todos, la gente tiene que ver a Cristo en ti. Tus vecinos, tu familia, tus hermanos en Cristo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la universidad, tienen que ver a Cristo en ti. A veces nuestra fe no es escuchada, no es apreciada, no porque el no creyente tenga un corazón rebelde a la revelación que le trae de parte del Señor. Es que a veces usted y yo no andamos de la manera correcta y el no creyente le dificulta escuchar lo que decimos porque
nuestra conducta hace mucho ruido y no nos puede escuchar. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 12, versión NBI, dice lo siguiente: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Glorifiquen a Dios el día de la salvación. El día que ellos reconozcan a Cristo van a decir: oye, amigo, amiga, primo, hermana, sobrino, ahora entiendo por qué te portabas de la forma en que te portabas. Y estas personas van a glorificar a Dios. Cuando vengan a Cristo van a decir: verdaderamente estuve ante una mujer o ante un hombre de Dios. Así que es bien importante, hermano, el consejo número 5, que los demás vean a Cristo en ti, que tu amabilidad sea evidente a todos. El sexto consejo: el Señor está cerca. Más que consejo, es una reiteración. Hey, el Señor está cerca. Que su venida sea nuestra esperanza. Que su venida sea nuestra esperanza, hermano. Yo vivo tiempos donde la doctrina bíblica que más se afirma en mi corazón es la doctrina de la venida de Cristo. Esa es la verdad que más gozo me causa en esta etapa de mi vida. Saber que el Señor está cerca. Me da como un segundo aire. Me da como una esperanza que nadie puede quitar. Porque el Señor vendrá por nosotros, por su amada iglesia. Romanos capítulo 12, verso 12, versión NBI, dice el apóstol Pablo: alégrense en la esperanza, nuestra paciencia en el sufrimiento, perseveren en oración. ¿Qué esperanza? No solamente es la esperanza de que el Señor nos va a rescatar de cualquier situación momentánea, cotidiana que enfrentemos, económica, de salud, relacional, mucho más. La esperanza mayor de que el Señor vendrá por su iglesia, no como un escapismo de todas las cosas, sino como el resultado de una promesa que nos hizo. Y que la iglesia espera en esa esperanza. En esa esperanza se purifica y en esa esperanza acciona. La iglesia acciona porque sabe que el tiempo es breve. Y si fue breve en el tiempo de la iglesia primitiva, sigue siendo más breve todavía en este tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1, versión Pechita. En este caso Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la fe. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Cristo Jesús, nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es a quien yo espero. No solamente lo espero para que hoy intervenga por mí. No solamente lo espero para que hoy me acompañe en los desafíos de la vida y del día de hoy. Lo espero para que nos libre para siempre y se cumplan los propósitos eternos del Padre en Cristo para nosotros. Consejo pastoral número 7 para ustedes, amados. No se inquieten por nada. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En arroz y habichuela, que la ansiedad no los controle. Que la ansiedad no los controle. Oren. No se inquieten por nada. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Mire, estamos en tiempo de mucha ansiedad. El mundo vive un tiempo de mucha ansiedad. El mundo sabe que algo está por finalizar. No lo sabe decir como tú y como yo, que tenemos un conocimiento bíblico de los eventos que vienen hacia el futuro. Usted y yo que conocemos la agenda profética de Dios. Usted que conoce, ¿verdad?, la doctrina, la escatología, pues ellos no lo conocen. Pero ellos sí saben que hay algo como un reloj, tac, 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 como una alarma, como la que me sonó ahora, anunciando que ya había pasado los 15 minutos que los pastores me dieron. Lo estoy robando este tiempo porque los amo, me aman y me soportan. Mire, amado, amada, en esta hora es importante que entienda que si
Déjame apagar la alarma para que no vuelva a sonar. Es importante que usted entienda que si el inconverso, o más bien que si usted maneja cierta ansiedad por los tiempos en que vivimos, las dificultades económicas, las dificultades laborales, familiares, económicas, toda la que se vive hoy día, si a usted y a mí nos causa cierta ansiedad, ¿cuánto más al que no conoce a Cristo? Tenemos que predicarle a Cristo al que no conoce a Cristo, llevarle esta esperanza. Así que no se inquieten por nada, que la ansiedad no los controle. La ansiedad llega, pero no nos puede controlar. Así que hermano, que la ansiedad no te controle, que la ansiedad no me controle. Mira Hebreos 4:16. Estoy en la versión NBI. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. En ese momento de ansiedad, de dificultades, hermano, la presencia de Dios. Iglesia, Centro Familiar Cristiano, la presencia de Dios. Que la presencia de Dios esté contigo allí, que tú corras a su trono de la gracia y te refugies. ¿Cuál va a ser el resultado? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cubrir o va a cuidar tu corazón, tus emociones. Sus corazones, las emociones nuestras, el corazón de cada uno de ustedes, sus pensamientos, esos pensamientos recurrentes que las emociones de ansiedad producen en nosotros, esos pensamientos continuos. Él va a cuidar esos pensamientos y esa ansiedad, pero es en su presencia, es en su presencia. Consejo número 8. Hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo. En otras palabras, cuiden lo que aprueban en sus vidas. Cuiden lo que aprueban en sus vidas. ¿Qué estás aprobando en tu vida? ¿A qué le dices sí? ¿A qué le dices no? Cuando te sientas frente al televisor, cuando te pones a navegar, a conversar, ¿qué apruebas? ¿Qué desapruebas? Ideas. El mundo hoy día está en un conflicto de ideas, de posiciones. Hay una agenda globalista que se impone a nivel mundial como un tsunami de inmundicia y de mentira. ¿A qué dices sí y amén en tu vida? Dice la Biblia, hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Cuidado, cuídate hermano. Romanos 14:22. Estoy en la Reina Valera del 60. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y consejo número 9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. En otras palabras, cuiden a quien imitan. ¿A quién estás imitando? Hermano, imiten a quienes dan fruto en la fe. Pablo les dice con autoridad, imítenme, miren lo que yo les he enseñado, hagan las cosas como yo las hago, sigan mi ejemplo, lo que yo les enseñé, lo que recibieron, lo que vieron de mí, lo que les he dado, pónganlo en práctica. Cuiden a quien imitan, cuiden a quién tú imitas, quién es tu modelo. Sí, puedes decir que es Cristo, Cristo es mi modelo, pero hay un Cristo práctico que Él se revela por medio de pastores, líderes, mentores, hermanos sencillos. Cuando digo sencillos, que no asumen ningún cargo dentro de la iglesia, que sencillamente están allí, sirven en todo, pero se parecen a Cristo. Imita a esas personas, imita a los que se parecen a Jesús. Mateo 11:29, versión NBI. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y el resultado, y el Dios de paz estará con ustedes. Amado, 9 consejos que me imagino que estarán en pantalla cuando se edite esta grabación. 9 consejos. El primer consejo, muy importante, manténganse firmes en el Señor, no bajen la guardia. El segundo consejo,
Pónganse de acuerdo, como Evodia y como Cinti, que Pablo les pidió, pónganse de acuerdo. Resuelvan los asuntos pendientes. A ti, mi amigo, compañero, te pido que ayudes a estas mujeres a ponerse de acuerdo. Cuiden la salud espiritual de los hermanos. Cuídense entre ustedes. Cuiden la salud de la iglesia. Cuarto, alégrense siempre en el Señor. Que Cristo sea vuestro gozo. Que su amabilidad, quinto, sea evidente a otros. Que los demás vean a Cristo en ti. Sexto, el Señor está cerca. Que su venida sea nuestra esperanza. Séptimo, no se inquieten por nada. Presenten sus peticiones a Dios. En otras palabras, que la ansiedad no nos controle. Oremos. 8. Que consideren lo verdadero, lo respetable, lo justo. Cuiden lo que aprueban en sus vidas. Y 9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. Cuiden a quien imitan. Imiten a quienes dan fruto. Vamos a orar. Oremos al Señor en esta hora antes de terminar. Amado Padre, bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Que la gracia que el Padre ha dispuesto para nosotros en Jesucristo sea firmada por tu Espíritu en cada uno de los hermanos. Mira esta iglesia amada, esta iglesia amiga. Los bendigo en esta hora y bendigo a los hermanos, Señor, que en este tiempo han sido fieles, han perseverado, han batallado en medio de las dificultades. Que tú los fortalezcas en esta hora. Que la palabra que les he predicado les anime, les inspire. Que cada uno de estos consejos, Señor, ellos los integren, Señor, a su corazón, a su sistema de pensamiento. Y les sea de utilidad, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, te bendecimos a ti desde aquí, Señor, y ellos desde allá. Desde sus hogares y los sitios donde están en este momento. Y yo acá, juntos bendecimos tu nombre. Y gracias te damos, Señor, por la bendición de compartir con ellos esta palabra. Amados, les amo entrañablemente, les bendigo. Dios nos conceda pronto vernos cara a cara. Mientras tanto, hermanos, ahí les dejo estos consejos y que sean fortalecidos en este tiempo por medio de ellos y del Espíritu de Dios. Dios te bendiga. Pásenla bien.